Luis Carlos, gracias por estar esta noche por acá. ¿Cómo estás? Gracias, Javier, como siempre. Híjole, la verdad es que me esperé, no quise acelerar nuestra plática la semana pasada. Quise que se asentaran un poco las cosas porque después del resultado, de lo que vimos, sí quería platicar contigo entre, bueno, muchísimas cosas, por supuesto, pero sí quería un diagnóstico ya con algunos días recorridos después de la elección. ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste la elección del pasado domingo 1 de julio? La vi muy bien desde el punto de vista organizacional por el INE, y ahí debo decir que ha sido esa la constante del INE, antes IFE, en los últimos 25 años. Ahí lo único que se ve es que la institución organiza muy bien las elecciones, la vi bien por parte de los votantes. Yo pensé que iba a haber un poco más, yo pensé que iba a llegar a 68% la tasa de participación. Se quedó en 63, ¿verdad? 63 aproximadamente, que es la tasa más o menos de 2012, pero como esta elección fue muy grande y despertó tantas pasiones, pensé que iba a ser mayor, pero 63% es razonable. Me parece que la cereza fue en realidad la actitud de los contendientes, sobre todo de los perdedores, del presidente de la República y del propio López Obrador. Creo que eso combinó. Creo que la diferencia fundamental es esa reacción, porque en otras elecciones también han sido bien organizadas, también la gente ha salido a votar, pero las condiciones, el margen, la reacción de los contendientes ha sido diferente, y eso hace que un mismo hecho pueda ser visto, leído, recibido de diferente manera. Pero lo que dices entonces es, ¿el árbitro electoral se ha comportado igual los últimos 25 años? Bueno, si tú ves los parámetros de organización electoral, pues básicamente el número de casillas que dejan de abrirse es prácticamente igual a cero, la eficacia del INE es muy buena, y en realidad lo es porque los funcionarios que organizan cada elección son exactamente los mismos, es un servicio civil de carrera. Entonces, lo que sí da un cambio, y que creo que es el tema central, es el margen tan significativo. Claramente propicia la reacción de manera diferente, y eso ayuda muchísimo. Sí, sin embargo, es interesante lo que apuntas en tu columna. Dices que haya habido un final feliz el domingo no significa necesariamente que la clase política haya madurado. Ese mismo día hubo madruguetes en las entidades con elecciones competidas y se avisoraron conflictos postelectorales en Puebla y Yucatán. La apuesta para el futuro es que aún con márgenes muy estrechos los perdedores acepten el resultado y den éxito al ganador. Creo que tampoco se convirtió en un conflicto postelectoral, ¿no? Como que sí se llegó a un acuerdo en estos estados. Sí, lo que ocurrió en 2 o 3 entidades fue que en la tarde, frente a elecciones cerradas, 2 o 3 candidatos en Yucatán, en Veracruz y en Puebla salieron a decir ganamos. Sí. Y después claramente las aguas bajaron y solamente en Puebla prevalece el conflicto y va a durar una temporada. Pero claramente sí es una buena noticia que en Yucatán 4 puntos de distancia y Veracruz fueron 7 puntos de ventaja. Al final sí, bueno, Finalmente no fueron tan cerradas. Ahora, yo sí creo que esto ayuda para 2 cosas, Javier. Uno es para desterrar la idea de fraudes conspirativos o conspiracionales. Sí es cierto que a nivel casilla, y sí es cierto que algunos gobiernos locales pueden tratar de violentar afuera de la casilla o en el traslado de paquetes algunos resultados. Sí es cierto a nivel local. A nivel federal eso no ocurre, pero en algunas entidades del país los gobernadores sí pueden tratar de interferir de varias maneras, pero no de manera generalizada. Pero eso es diferente a decir que a nivel masivo, a nivel nacional, puede haber una conspiración para alterar la votación de un lado a otro. Entonces, esto puede ayudar para eso. La otra es que eventualmente la reacción de todos haya sido tan ejemplar y tan aplaudida que ya de aquí para adelante, pase lo que pase, por el margen que sea, todos acaben por actuar de esta manera, y ojalá ese sea una manera de ya salirnos del debate de los fraudes en casilla, porque hay otros debates mucho más importantes en temas electorales que ese debate. ¿Cómo cuál? Como el tema del gasto excesivo de campañas. A ver, aquí lo mencionas como los pecados de campañas. Claro. O sea, estuvieron presentes los pecados de campañas. Por supuesto. El resultado y la aceptación y el triunfo histórico de López Obrador no nos deben nublar que debajo de este final feliz hubo gasto excesivo de campañas por parte de todos los partidos, por parte de todos. Que el PRI le haya ido tan mal no significa que no haya gastado de más. No estoy aseverándolo, pero la intuición y nuestro ejercicio, y nuestro estudio que presentamos aquí contigo lo sugiere ampliamente. Se comenta que en el caso de Morena hubo dinero, obviamente, en efectivo, hubo dinero que no explica el triunfo de López Obrador, pero que sí seguramente explica un pico
que le ayudó a ganar por ese margen. Se comenta que en Chiapas, ampliamente se comenta que en Chiapas el gobierno del estado habría apoyado de manera ilegal a candidatos de Morena. Se comenta que en otras entidades al PAN. Esto no es algo nuevo, esto simplemente sigue ocurriendo. Y yo creo que si bien es cierto, Morena seguramente gastó una fracción menor, proporcionalmente hablando, que el resto de los partidos. Pero existió. Eso se da. Y Morena corre el riesgo de ser capturado muy rápidamente por estas estructuras. Te voy a dar el caso de Veracruz. A ver. Mira, en Veracruz las estructuras clientelares, movilizadoras del voto, los ejércitos de mercenarios que antes estaban asociadas con el PRI y que operan el voto, son intermediarios. Cuando llega el PAN al poder, se trasladan gradualmente y se comenta que Miguel Ángel Yunes ha operado y operó ahora con algunos de esos operadores candidatos. Estas estructuras son de cientos, miles de personas que claramente van a voltear a Morena y a su nuevo gobernador y lo van a querer cooptar. Claro. Y para el gobernador eventualmente va a ser muy cómodo tener un ejército de gente que lo ayuda a ganar las siguientes elecciones. Por eso es tan importante hacer eso. Ese es un tema. El segundo tema que ocurrió y que fue narrado por La Crónica, y tú lo narraste aquí de vez en vez, es los temas clientelares: compra del voto, inhibición del voto, recogida de credenciales, tinacocracia, etcétera, etcétera. La tinacocracia. Y esto ocurrió en la Ciudad de México de una manera muy escandalosa, según las crónicas periodísticas. Se ocurrió en muchas entidades del país. De tal forma que sí hay ese problema, y ese me parece que es el gran problema. Eso no significa fraude, porque luego se dice, si te recogieron la credencial de elector es fraude. No, fraude yo creo que tenemos que delimitarlo a la alteración de los votos emitidos o a la alteración de los resultados. Estos son delitos, son irregularidades, son fenómenos que alteran la libertad del sufragio, contaminan las elecciones, y la democracia mexicana está empañada de esto. Así como yo te puedo decir que desde hace 25 años, en lo general, la organización, el conteo y la difusión de resultados electorales es íntegra, en lo general, sí te puedo decir que en los últimos 25 años estos pecados, antes de la jornada electoral, han empeorado muchísimo. Hablas también de los contrapesos en esta columna, y es un tema sin duda recurrente. ¿Cómo queda parado el PAN y el PRI? ¿Te imaginaste esta situación para ambos partidos? Pues es como un péndulo que va de un lado y de repente regresa muy rápido, y entonces al regresar demasiado rápido tira todo en su paso, destruye, sin que la destrucción necesariamente sea creativa. El tsunami es tan poderoso que en realidad a mí lo que me preocupa es que arrasa con todo y no sabemos si va a surgir algo bueno de ahí. Si este descalabro al PRI sirviera para que renaciera un nuevo liderazgo interno y un nuevo PRI, que bueno, pero a lo mejor el PRI acaba por extinguirse en algunos años, no va a ser inmediato. Si el PRI se pone las pilas, hace un mea culpa y sale vigoroso, qué bueno. Yo lo veo aletargado, O sea, ¿no ves al mismo PRI que perdió en 2000? Bueno, es que el PRI de 2000 se aletargó, no explicó su resultado, tardaron casi un año en hacer una asamblea para ver qué había pasado. Todavía Roberto Madrazo, 6 años después, cuando era candidato, decía que en realidad en el 2000 habían perdido por una traición del presidente Zedillo, los neoliberales. Luego los neoliberales o los tecnócratas decían que habían perdido por la corrupción. El hecho es que nunca pudieron hacer una explicación. Yo siento que ahora es el gran problema. Si el PRI fuera capaz hoy de salir a dar una explicación, de hacer un mea culpa, de hacer un análisis integral, donde parte de la responsabilidad, no la única, se llama Enrique Peña Nieto. Así de claro. Pues claro que no es la única, pero la negligencia del presidente y su total omisión, o su negligencia y su tolerancia para permitir, facilitar o hacer la vista gorda a problemas de abuso del poder y de corrupción, claramente es uno de los factores centrales. Si el PRI no es capaz de decirlo con sus palabras, porque sigue siendo el presidente de la República, es imposible que el PRI pueda reinventarse o pueda seguir caminando. En el caso del PAN, Javier, el gran problema es que tenemos a un candidato que perdió de manera rotunda, mostró que la coalición que él diseñó y que él armó fue un fracaso. Si tú ves los números de los datos electorales, te das cuenta que el PRD y Movimiento Ciudadano se colgaron de Anaya, pero le dieron muy pocos votos. Sí. La diferencia del voto que el PRD le da a Anaya
2% de la votación, y en cambio a sus diputados y senadores le da 5.5%. O sea, el PRD se cuelga de Anaya, se beneficia de las coaliciones para diputados y senadores, pero muchos militantes votan por López Obrador. Es lo mismo que Movimiento Ciudadano. Y eso significó, Javier, que a Ricardo Anaya le tuvo que decir: no vas a varios de sus correligionarios del PAN, no vas, te tienes que hacer a un lado, vienen los del PRD, y al final no ganan, no lo ayudan. Entonces me sorprende que Ricardo Anaya no diga: me voy, me retiro, que alguien tome mi lugar. Hoy sale a decir que no busca la dirigencia. Bueno, varias voces por ahí de Acción Nacional salen a decir que no busca ya la dirigencia del partido. Sin embargo, Damián Cepeda, su incondicional, dice: pues yo no la voy a entregar, yo sigo siendo presidente del partido. Pero bueno, hay varias voces de gobernadores, del propio Roberto Gil Suárez, de aquellos llamados rebeldes panistas hace algunos meses que, bueno, pues están viendo el buscar el poder otra vez del partido. No hay que descalificar tampoco a Felipe Calderón, él sigue siendo panista, claro, hay que decirlo. Entonces, se mueven cosas interesantes en estos dos grandes partidos. Ahora, el Partido Acción Nacional, Javier, por menguado que esté, es la segunda fuerza como partido en el Congreso. Sí. Digo, cayó muchísimo, pero frente al PRI es Dios el PAN. Sí. Por lo tanto, si tenemos alguna esperanza de que haya un contrapeso en el Congreso, por mínimo eso? Que sea, sí me preocupa mucho. Lo habías dicho acá. Lo he dicho aquí, y eso no es culpa de Morena, es culpa de la naturaleza humana. Por eso, frente a las tentaciones de la naturaleza humana, es que Madison dijo hace más de 200 años de que la mejor manera de controlar el apetito por el poder es poniendo más apetito por el poder del otro lado, es decir, un presidente poderoso con un Congreso que lo contrapese. Si eso desaparece, pues en cualquier lugar. Yo he dicho que eso pasa hasta en la casa con tu pareja. Cuando una de las dos partes abusa y el otro no pone contrapeso, pues acaba mal, desbalanceado. Eso ocurre en política, ocurre en el amor, ocurre en los negocios, ocurre en la iglesia. A ver, hoy escribe una columna muy interesante justamente Jesús Silva Herzog Márquez, se llama Presidencialismo, justamente. Habla de la figura del presidencialismo, cómo parecía que habíamos escapado de él. Tuvimos un presidencialismo prácticamente en las venas durante décadas en México y regresamos justamente al poder por el poder. Mira, recuerda que el PRI fue creado desde el poder por Plutarco Elías Calles y los revolucionarios en los años 20 y los años 30. Fue creado desde arriba para dirimir la transmisión pacífica del poder. Bueno, ahora Morena fue creado por López Obrador, pero todavía es más un movimiento, un oleaje, una aspiración que tuvo mucho éxito. Pero el partido como tal, su estructura, se va a crear desde Los Pinos, porque ya ganaron, sin tener un partido formalmente hablando, porque su estructura es un oleaje. O sea, hubo una campaña, no hubo un partido operando. Bueno, hoy cumple 4 años, ¿no? Hoy cumple 4 años, pero en realidad pues es una cosa en gestación. Entonces, ¿cómo se va a ordenar Morena? Pues se va a ordenar desde el poder político, desde la presidencia, desde el gobierno. Tienes razón. Es muy semejante al nacimiento del PRI, claro, son otras condiciones, pero yo te aseguro que ese nacimiento se parece mucho al del PRI, por lo tanto, siendo tan poderosos en el Congreso, el desafío de abusar pues es una cuestión de naturaleza humana, sobre todo además con el mantra de que tienen un mandato histórico del pueblo mexicano y de que ellos hablan por el pueblo. Entonces, eso sí me preocupa. Así votó la gente, es perfectamente democrático, sí. Pero las implicaciones pueden ser complicadas, por supuesto. PES y Nueva Alianza. Pues van a perder el registro. A mí me hubiera gustado, la verdad, que otros hubieran perdido el registro. ¿Quiénes más? Bueno, la verdad es que si tú ves el comportamiento oportunista del Partido Verde, sí, histórico, desde hace 20 años, si tú ves la manera como han violado la ley electoral, de la mano del PRI, de la mano antes del PAN. La primera multa histórica que hubo en este país se dio en 2000, amigos de Fox. El Partido Verde fue multado, después con el PRI, el oportunismo que yo vi en esta elección del Partido Verde, traicionando al PRI, en lo de Chiapas me parece uno de los ejercicios más. Yo estoy de acuerdo que la gente cambie, yo estoy de acuerdo que los políticos salgan de un partido y se vayan a otro, pues pasó mucho ahora, pero la manera como lo hizo, por ejemplo, el Partido Verde en Chiapas, es digno de análisis, lo que hizo su gobernador, me parece que es una de las cosas más repugnantes que yo he visto en la política mexicana, la manera como candidatos a gobernador del Verde, que iban en alianza con el PRI, renunciaron en Tabasco para apoyar a López Obrador.
Eso me parece increíble, pero Sí, no, porque no se califica ni como estrategia política, ni como un viraje de convicciones a lo largo del tiempo. No, simplemente es un buscar el poder por el poder también y es ser una colgarte de rémora. lo que sea para comprar impunidad o para seguir en el presupuesto. De tal forma que eso, a mí en lo personal, Javier, me parece que desde 2015 el Partido del Trabajo había perdido el registro. No había alcanzado la votación y una serie de decisiones judiciales muy cuestionables, una serie de decisiones políticas y de negociaciones que se comenta existieron, en donde habría participado el gobierno mexicano, el PRI, el Híjole. PT, que a mí yo nunca entendí y que le dieron vida artificial y que ahora el PT es más relevante que el PRI. Todo eso me parece que nos habla de que sigue habiendo un enorme oportunismo. Sin duda. Y que esto no nos va a permitir limpiar el sistema de partidos. Me preocupa también mucho que obviamente todo el tema de la discusión del financiamiento de los partidos pase a un segundo plano, porque quienes lo pedían, que era Morena, Sí. pues ahora van Ya, a ser ahora los van a ser- ricos. sí, claro, no van a Entonces, ser el contrapeso. ¿para qué te vuelves pobre cuando ya estás sentado en la silla? Entonces, No, bueno, yo creo que viene hay un rompecabezas interesante. yo creo en que la hay que política. celebrar la elección, pero en la política muchas cosas no cambian, aunque en la superficie parezca que sí. Sigues al frente de Integralia Consultores, ese es cómo te ves en los próximos meses, en los próximos años. Sí, Integralia Consultores es una firma de riesgo político. Trabajamos con clientes privados mayormente para analizar qué cosas del entorno nacional e internacional afectan las operaciones del sector energía, del sector financiero, de muchos sectores, y eso es lo que hago. Y bueno, por amor al arte, pues vengo a platicar contigo, escribo aquí en el Financiero. Es un placer leerte y es un placer que andes por acá. Luis Carlos Ugal, de vacaciones a la vista por lo menos. Sí, mañana me voy 2 semanas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, bueno, pues maravilloso. Después de estos meses que vaya, estuvieron de friega, estuviste acá mes con mes, Luis Carlos. Bueno, pues te esperamos por acá en tu regreso. Gracias, Gracias Javier. de verdad por estar por acá, Luis Carlos Ugalde. Con todo gusto.